resurrección. ¿Y cómo va a ser la gran cosecha? La resurrección será la fiesta para la iglesia. Porque si un agricultor, después de haber sembrado y después de haber cuidado, sacrificado, cuando tiene la cosecha, aún siendo los seres humanos, sentimos satisfecho, a gusto de haber trabajado y hoy estoy cosechando. Y qué maravilla, qué grandioso será aquel día cuando venga Jesús por su iglesia y haga la cosecha de la resurrección con sus hijos, con su novia. Eso es la más maravilla. Si nosotros como seres humanos estamos contentos cuando cosechamos. Kankuni matar pushpa, pukhrike imaler chaskingichi. Kushikuyuan. Ñuka tarpushka, ñuka hashmashka, ñuka yaku rigashka, kunan sí, por fin, hapini. Entonces, si nosotros siendo humanos, cuando tenemos la cosecha estamos contentos, y mucho más será aquel día. La resurrección de Jesús lleva a la resolución de todas las cosas. Qué maravilloso. Vamos a leerlo. Verso 24. Después de eso vendrá el fin, cuando Él le entrega el reino de Dios, el Padre, luego de destruir todo gobernante, poder y toda autoridad. 25. Pues Cristo tiene que reinar hasta que humille a todos los enemigos debajo de sus pies. La resurrección de Jesús lleva a la resolución de todas las cosas. Cuando finaliza esta era, ¿cuándo finaliza esta era? Imaura tukurin kaiñukanchi kausakushka tiempo kunaka. Imaura tukurin iglesia por tiempo. Ñaupaman rikuhpi rikunchik Shamorka desde la creación, Babel, chaypi taukashimi kunawan mana entendispa tukurirkuna, separarkuna, Noé, pues tiempo pi yaku juiciwan tukuchirka, shina kakpika kunan kay iglesia ka ima wantak tukuringa. Fuego. Seguro. La iglesia no termina con juego. El juego es para todas las naciones. La iglesia termina con el rapto del Señor Jesucristo. El día que venga Señor Jesucristo, el Espíritu Santo que se les dio en Pentecostés y dijo que será la gran cosecha. Y ese mismo Espíritu Santo, cuando el Señor venga en rapto, será tomado. Porque la gracia vino con el Espíritu Santo a la humanidad. Y al mismo tiempo, como la humanidad, la iglesia de Jesucristo se va, entonces también el Espíritu Santo se va. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo tenía su ministerio distinto de lo que hoy hace con cada uno de nosotros. El Espíritu Santo venía directamente, hacía su obra en cada persona y temporalmente. Y hoy nosotros tenemos el Espíritu Santo permanente. Es más, dice, somos sellados. Pero el Espíritu Santo, cuando la iglesia tenga rapto, se va. Y aquí en el mundo no habrá ya el Consolador, por la cual dice iniciará la gran tribulación, que nunca ha habido
en el mundo que nunca ha experimentado la humanidad, habrá. Porque el Espíritu Santo hoy todavía nos da paz. El Espíritu Santo nos da consuelo. El Espíritu Santo nos da gozo en así tengamos tribulaciones. Pero en el día del rapto, nuestra era de la iglesia termina y el Espíritu Santo se va. Y por eso está hablando de la gran cosecha de la resurrección. El agricultor cuando cosecha termina su periodo. Y lo mismo será con la iglesia. Con la gran cosecha de la resurrección en el rapto, termina esta era. Por eso no quisiera ni siquiera en nuestra mente de los cristianos haya después del rapto, cuando quede en los 7 años de tribulación, ¿qué haré para salvar? No quisiera que haya en su mente ni siquiera esa idea. La iglesia debe tener una perfección firme, segura, de que el día del rapto, cuando venga Jesucristo, en ese día yo me voy. Amén. Me voy con el Señor Jesús. Eso debe ser nuestra convicción segura. Iglesia del Señor, no dudemos en nuestra mente y no demos ni cabida a un espacio de que pensar después del rapto, ¿cómo puedo salvar? Si la salvación nos ha sido entregado por medio de la resurrección a cada uno de nosotros. Amén. Y a veces nosotros cuando vemos la historia decimos, ese pueblo judío no recibió al Señor Jesús cuando nació. No comprendieron que ya vino el Mesías. Estando viendo no han entendido, decimos, fácilmente criticamos. Y la iglesia muchas veces se vuelve igual. Sabemos que la iglesia concluye con el rapto y todavía decimos, ¿qué pasaremos si quedamos? Nuestra mente y mirada fija es que en el rapto yo me voy. Eso debe estar seguro. Luego vemos que el postrero enemigo que vence es la muerte. Verso 26. El último enemigo que será destruido es la muerte. Con la resurrección de los santos en el rapto, Señor Jesús vence a la muerte. Cuando Él murió, sepultado y resucitó, ¿a quién venció? A Satanás. Primero ahí venció, porque Satanás estaba contento porque ya había muerto y dijo, he vencido a Cristo. Pero cuando Él resucita después del tercer día, venció al diablo. Y con la resurrección de sus hijos, vence a la muerte. Está comprobando que he vencido al enemigo, he vencido a la muerte y Él tiene por control completo de todo el universo y de cada uno de nosotros. Amén. Luego en 27. Pues la Escritura dice, Dios ha puesto todas las cosas bajo su autoridad. Claro que cuando dice todas las cosas bajo su autoridad, no incluye a Dios mismo, quien lo dio a Cristo la autoridad. Vemos aquí, dice que todo está sujeto, está bajo los pies de Cristo. Y de repente se confundan. Aclara Pablo, dice, claro que no a Dios. Claro que no a Dios, sino todas las cosas están bajo su autoridad.
Cuando Él complete su reino milenial, Él entregará su trono perpetuo que ofreció a David. 28. Entonces, cuando todas las cosas estén bajo su autoridad, el Hijo se pondrá a sí mismo bajo la autoridad de Dios, para que Dios, quien le dio a su Hijo la autoridad sobre todas las cosas, sea completa, supremo sobre todas las cosas, en todas partes. Después de la resurrección de sus santos en el rapto, vendrá Cristo por segunda vez a la tierra, reinará el milenio con los santos. ¿Quiénes son los santos? La iglesia, usted y yo. Él reinará con los santos en el milenio, y cuando ya ofrezca y se cumpla cielo nuevo y tierra nueva, Jesús, cumplido su misión, estará en su lugar, donde Él es, de donde Él vino a la tierra, allá. Pero el reino se le ofreció a David, y ese reino se lo entregará a David, a su generación, para que su reino sea perpetuo. Dios cumple su promesa en todo tiempo, por la cual en la otra era entregará el reino que se prometió a David, porque a él único se le prometió reino perpetuo, para siempre. Como todo aquello perdió, toma el reinado en el milenio, Señor Jesucristo. Vence al enemigo. Está encarcelado, sentenciado, fuego eterno. Y devuelve el reinado a su generación, como Dios había prometido a David. Devuelve el reinado. Él regresa al cielo, donde está y donde fue y donde Él siempre ha estado desde el comienzo. Más razones para creer en el principio de la resurrección. 29. Dice: si los muertos no serán resucitados, ¿para qué se bautiza la gente por los que están muertos? ¿Para qué hacerlo al menos lo que los muertos algún día resuciten? 30. ¿Para qué nosotros a toda hora podríamos en peligro de nuestra vida? Vemos aquí, Pablo está refiriendo no al bautismo de agua, sino bautismo en el Espíritu Santo. Luego dice: si Cristo no resucitó, entonces nosotros seríamos necios, o sea, seríamos torpes, insistentes, si Cristo no ha resucitado. Bautizados en su muerte. Todos los cristianos somos bautizados en su muerte. Pablo dice: no hay resurrección que hagamos lo que se puede. Vamos a leer el verso 32. ¿Y qué valor hubo de luchar contra las fieras salvajes esa gente de Éfeso, si no habrá resurrección en los muertos? Si no, ya no
si no hay resurrección, comamos, bebamos, de mañana moriremos. Entonces dice, si no hay resurrección, si ustedes dicen no hay resurrección, entonces comamos, bebamos, entonces vamos a morir al final, si no hay resurrección. Vemos aquí Pablo está exhortando a la identificación de muerte porque Cristo ha resucitado. Entonces, ¿por qué debemos preocupar de las leyes, de las normas, si Cristo no ha resucitado? Conocer la verdadera resurrección, acerca de nuestra resurrección, debería afectar la forma en que vivimos. Si recibimos una información equivocada, actuará equivocadamente. Si yo recibo una información equivocada, haré equivocadamente. Por la cual está exhortando a la iglesia de Corinto. Como ustedes recibieron información equivocada de la resurrección, están actuando equivocadamente. Y en la iglesia de hoy, por eso es que muchas veces dice, hay que cuidar de las doctrinas falsas. Hay que cuidar de los que no predican bien. Porque justo aquello sucede. Se confunde. Tienen mala información, entonces actúan mal. Y en tiempo de Pablo en iglesia Corintio estaba sucediendo aquello. Y por la cual Pablo está retando directamente. Entonces, ¿qué hacemos? Si ustedes lo dicen así, cuando ustedes siembran semilla, esas pequeñas semillas mueren y nacen de nuevo. Verso 33. No dejen engañar por lo que dicen semejante cosa, porque las malas campañas comprenden el buen carácter, pierden bien sobre qué es correcto y dejan pecar, pues para que su vergüenza les digno y algunos de ustedes no deben conocer en absoluto. 32. ¿Y de qué valor hubo que luchar contra las fieras salvajes? Vemos aquí en 34, piensen bien sobre lo que es correcto y dejen de pecar, pues para su vergüenza les digo que algunos de ustedes no conocen a Dios en absoluto. Si Pablo en su carta a los Corintios comienza diciendo que hay 3 tipos de personas en la congregación: el carnal, otro, de memoria creo que deben saber eso, ¿no es cierto? 3 tipos de creyentes que hay en la iglesia: carnal, natural, espiritual. Y dice Pablo natural. Dice carnal, espiritual y natural. Si hay ese 3 tipos de cristianos, entonces en el 34 está objetando aquello. Dice, si ustedes, algunos, no entienden nada de resurrección. Es verdad. Si no es hombre espiritual, ¿qué puede entender? Tal vez carnal entienda poco. Aún no puede entender nada el natural, porque él no ha recibido al Señor Jesucristo. Entonces Pablo, por la cual aquí empieza a exhortar de que, por favor, si
algunos de ustedes no están entendiendo nada, no entienden nada. La naturaleza del cuerpo resucitado. ¿Cuál es la naturaleza del cuerpo resucitado? ¿Cómo puede un cuerpo que muere puede ser lo mismo? Verso 35. Pero alguien podría preguntar, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Qué clase de cuerpos tendrán? Alguien pregunta, ¿cómo es la resurrección? ¿Y el cuerpo resucitado qué clase de cuerpo tendrá? ¿Cuál es la naturaleza del cuerpo resucitado? ¿Cómo puede un cuerpo que muere puede ser lo mismo? Un cuerpo que muere no puede ser lo mismo que un cuerpo resucitado. Pablo dice la naturaleza es el mismo, pero no es idéntico. Somos con este mismo cuerpo, pero el cuerpo resucitado es cuerpo glorificado. Eso es la gran diferencia. Resucitamos con el mismo cuerpo, pero cuerpo glorificado. Este mismo cuerpo no podrá ver la gloria de Dios, por la cual es necesario esa transformación, porque tenemos que ser con cuerpos glorificados. Y ese cuerpo glorificado podrá ver la gloria de Dios. Amén. Porque si yo me fuera con este mismo cuerpo a la presencia de Dios, yo no podría disfrutar la maravilla que hay en el más allá, en el cielo. No podría, porque yo no, con este mismo cuerpo, no podría abstraer todo el poder y el señorío de mi Dios. Por la cual es necesario que yo sufra esa transformación y mi cuerpo glorificado sí podrá ver toda la maravilla de mi Señor Jesucristo. Pablo dice, es lo mismo, pero no es idéntico. Es lo mismo del grano de trigo que se siembra. 36. ¿Qué pregunta tan tonta me dice en esta versión? Cuando pone una semilla en la tierra, esta no crece y llega a ser una planta a menos que muere primero. Otra vez vamos al extracto del agricultor. Shuk sarita tatarpujpika, chay sarita ka ima tiktukun manara wiñanapajka, manara wiñaspaka. Chakishka sara tatarpun. ¿Ña kayandikpa wiñanlachu? No. Ima tiktukun. Ukumunka shutun, ismun, chay ismushpa ña suavito chay grano tokujpika, germinaspa hawaashpa manka planta llukshin. Y chaslan, pero chayka ima tikkan, planta ka todavía sara katinri. Y chay shugla sara wiñashka, hokushpaka shug mazorca tokun, y mazorca pica tauca grano conacan. Pablo dice, es de la misma forma que si alguien muere y cuando resucita, ese es como esa misma planta, es lo mismo,
pero es multiplicado. Sigue siendo el mismo trigo en planta, pero en su producción es multiplicado. Un trigo creció y en la espiga trae muchos trigos. Y dice, por la cual no es lo mismo, pero es idéntico. Ya no es la misma semilla que sembró, porque esa semilla murió para crecer. Y esa planta produce trigo mismo, pero ya no es esa semilla que usted sembró, porque esa semilla murió y nació otro, idéntico. Vemos la analogía de la semilla. Pablo responde duro que es una pregunta tonta. No es algo imposible, sino más que un misterio. Muchas veces no comprendemos cómo es que esa planta sembrada, esa semilla sembrada, asoma otra vez una planta. Y dice, así es la persona en Cristo para la resurrección. No muchas veces dice, con nuestro extracto humano no comprendemos, y eso es el misterio de Dios escondido en Él mismo. No podemos comprender, pero ahí está el gran misterio. Luego nosotros, Cristo es la premisa de la resurrección, y luego nosotros en arrebatamiento, el misterio de la vida. El verdadero yo va a estar en el Señor si usted es verdadero hijo de Dios. El verdadero yo, lo que soy yo, va a estar en Cristo Jesús. Y por la cual yo voy a resucitar en Cristo Jesús, en el arrebatamiento. Y si estamos vivos, vamos a ser transformados. Y seremos hombres y mujeres con cuerpos glorificados. Diferencia de entre cuerpo resucitado estaba Pablo en esta parte de 39-41. Ya estuvo hablando de botánica, estaba hablando de biología, estaba hablando de zoología, estaba explicando de una otra forma. Mire cómo pasa aquí y cómo no puede ser nosotros resucitados en Cristo Jesús. Verso 40. También hay cuerpo de los ciertos y también hay cuerpo de los cielos y los cuerpos sobre la tierra, y la gloria de los cuerpos celestiales es diferente a la gloria de los cuerpos terrenales. Cuando habla de cuerpo celestial, está hablando de la iglesia. ¿Quién es iglesia? Otra vez la pregunta. Nosotros. Cuando habla de cuerpo terrenal, está hablando de Israel y de los gentiles. En el tiempo de aquello de Corinto, o en el Antiguo Testamento, a los gentiles se determinaban pueblos no cristianos. Entonces, por la cual aquí está diciendo, ¿y por qué también a Israel? Porque Israel no recibió, no escuchó, no aceptó el mensaje del Mesías. Y por la cual vemos que aquí el cuerpo terrenal está hablando a Israel y a los gentiles. 41. El sol tiene una clase de gloria, mientras que la luna tiene otra, y las estrellas tienen otra, y hasta las estrellas es diferencia de una y de otras,
por la gloria de cada uno. El material es otro del sol y no es lo mismo, ni entre las estrellas es lo mismo. Algunas estrellas hay de sistema solar, otras de sistema estelar y otros planetario, aún siendo las estrellas. Comparación de los dos tipos de cuerpo. Recibimos cuerpo que es incorruptible y cuerpo corruptible. El nuevo cuerpo tiene cosa maravillosa. 43. Nuestro cuerpo son enterrados y deshonrados, pero será resucitado en gloria, no enterrados en debilidad, pero será resucitados en fuerza. 42. Son enterrados como el cuerpo humano naturales, pero serán resucitados como cuerpos espirituales. Pues así como hay cuerpos naturales, también hay cuerpos espirituales. Vemos, el cuerpo es el que contamina la resurrección. Los dos Andes de su cuerpo. El primer Adán fue así, químicamente, físicamente. Podemos comprobar el cuerpo de Adán. Y el postrero hombre es el espiritual. El primer hombre es terrenal, hecho de barro. Y el segundo hombre es el vino del cielo. Y ese es el Señor, que es celestial. Que nosotros somos terrenales, pero en Cristo somos celestiales. Somos terrenales, pero en Cristo somos celestiales. La necesidad de la resurrección. Estos viejos cuerpos han heredado los cielos. Ni la corrección hereda, ni la corrupción hereda la incorrupción. Verso 50. Lo que les digo a ambos hermanos es que nuestro cuerpo físico no puede ser el reino de Dios. Estos cuerpos que mueren no pueden hacer lo que dura para siempre. 51. Pero primeramente revelarse en esto cierto, maravilloso. Oh, todos moriremos, pero todos seremos transformados. 52. Sucederá en un instante, un abrir y un cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta. Al final, pues, cuando suene la trompeta, que hay muerto, resucitado para vivir por siempre, y nosotros los que estemos vivos también seremos transformados. Muchos piden que su cuerpo sean botados en el río, sean cremados, botados en el mar. Sí, muchos han hecho aquello. Pero a mí me parece esto un reto a Dios. Porque Él está diciendo que los muertos resucitarán. Claro, ya cuerpo cremado, solamente fósforo y hierro contiene la ceniza. Y por eso me parece un reto a Dios decirle, yo mi cuerpo quemo y voy a arrojar en el mar, y ahí está esparcido en átomos mi cuerpo. Y me parece un reto a Dios.
Pero Dios, por su poder y su misericordia, de esos átomos va a reconstruir y va a resucitar esa persona. Vemos qué grande, qué maravilloso y qué poderoso es nuestro Señor Jesucristo. Misterio de todos los que duermen, no pasamos por la puerta de la muerte. Primero, el misterio de cada uno de los que no pasamos por esa puerta de la muerte, dice que vamos a ser transformados. Pero los que han pasado por esa puerta de la muerte van a ser resucitados. Y aquella acción kan imata yuito kungi o imata ruraito kungi solamente ñawita wichka paskaipi. Imata ruraito kungicho? Imata yuyarito kungicho? Solamente kan ñawita wichkai y paskay chay momentito lapi. Imata ruraito kungi o imata yuyarito kungicho. Y dice que el rapto va a ser así, instante. Y dice con gran trompeta. Y el tocar de la trompeta escucharán solo los cristianos. Los restos de la humanidad no escucha ese tocar de la trompeta. Pero los que están en Cristo Jesús, ellos sí van a escuchar el tocar de la trompeta y se irán con Él. Por la cual, en este momento de rapto, es exclusivamente para la iglesia. Y sí, en la segunda venida, ahí sí verá todo ojo, que viene con poder y gloria. Ahí sí todo ojo lo verá. Pero en el rapto, solo los que han recibido a Cristo, solo ellos escucharán el tocar de la trompeta. Nuestros cuerpos tienen muchas limitaciones. Y nosotros mismos tenemos muchas limitaciones. La resurrección es la derrota final de la muerte. 54. Entonces, cuando nuestro cuerpo mortal haya sido transformado en cuerpo que nunca morirá, se cumplirá lo que sigue la Escritura. Está proféticamente, está manifestando. No es que dice cuando nosotros ya hemos sido resucitados, termina. Se refiere al mundo, dice lo que está en la Escritura continuará. Viene lo que esperan muchos, la gran tribulación. 55. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina la muerte y la ley le da al pecado su poder. 57. Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Victoria en resurrección. La muerte es quitado su aguijón. Es comienzo de la eternidad. Muerte es un tremendo problema para la humanidad. Pero nosotros que estamos en Cristo no es problema. Y por la cual yo no voy a temer a la muerte. Masnakuna manchangichi wañunata. Mana manchas masnakuna sustaringichi.
Mahingunaga manchangichi, mahingunaga mana manchaningichi, pero sustaringichi. Imashitukunga ñuka wañushkawashaka, ñuka wawakuna, bueno, sin número de cosas, ñuka kusa, ñuka warmi, kay alaja wasi, kay alaja ashpa, imashitukunga ñuka wañushkawashaka, shitishkachukanga, umanakshaka tuku waguna hapishpa hatungachu, no sé, mana manchas, pero sustarinchi wañunataka. Ñukanchik cuerpo ka chayma kan, ñukanchik chayma kanchik, sustarinchikla, preocupanchikla. Solamente en la resurrección de Cristo nosotros no tenemos miedo a la muerte. Y ellos han vencido por medio del sangre del Cordero. Apocalipsis 12:11. Cuando pregunte Dios, ¿de dónde han salido esta iglesia? En Apocalipsis 12:11 dice, y ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero. Cuando Dios pregunte, ¿de dónde han salido? Va a responder, ellos han vencido por la sangre del Cordero. Y la profecía, el tiempo futuro para la iglesia es el rapto. Y por eso en Apocalipsis dice, ellos son los que han vencido por la sangre del Cordero. La palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Concluyendo, como nuestro destino de resurrección significa que debemos de estar firmes para el Señor ahora mismo. Verso 58. Por tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes, trabajen siempre para el Señor, con entusiasmo, porque ustedes saben que nada lo que hace para el Señor es inútil o es en vano. Eso es la conclusión de la resurrección. La mayoría de veces, cuando los creyentes testifican, han hablado mucho de la muerte de Cristo. Pero se han descuidado de hablar de la resurrección. Debemos esforzarnos a emprender y compartir más sobre la resurrección, que es fundamental porque eso demuestra la victoria. Nuestra esperanza está segura en las manos del Señor. Él venció la muerte y nos dio vida eterna por medio de la resurrección. Es interesante la manera de que como Pablo termina su mensaje. En otras palabras dijo, si ustedes creen que Cristo resucitó, entonces mantengan su confianza y sirvan a Dios sin cesar. Fortalezcan su fe cada día y demuestren lo que Dios ha dado a todo para que vivan en Cristo Jesús. Dios dio promesa en la resurrección. Y nosotros seremos resucitados. Y los que estamos vivos seremos transformados. Iglesia de Jesucristo, no esperen nada de los acontecimientos futuros que corresponde al pueblo judío Israel. Nuestra escatología, nuestra promesa es el día del rapto.